Muchas personas relacionan a España con la tradición de la tauromaquia, conocida de forma más informal como los toros. En este vídeo quiero hablarte de la verdadera situación de esta tradición hoy en día en España. Y más importante, te voy a enseñar algunas expresiones que vienen del mundo del toro. Son expresiones muy frecuentes que vale la pena conocer. Importante, si eres estudiante de español y de verdad quieres aprender al máximo con este vídeo, te recomiendo que uses los recursos que he preparado para ti. En la descripción del vídeo tienes la transcripción y las flascas de vocabulario gratuitas para que puedas retener las nuevas palabras y expresiones que vas a ver. Casi todos los adultos debemos confesar que de vez en cuando vemos alguna película de dibujos animados. Pero, ¿qué relación tiene esto con los toros en España? Bien, Munro Leaf fue un escritor e ilustrador estadounidense. Es probable que no hayas oído hablar de él, pero si te hablo de Ferdinand, es posible que le pongas cara a este pacífico toro bravo. La historia de Ferdinand fue escrita por Munro Leaf en 1936 y Disney la ha llevado al cine en varias ocasiones. Por cierto, en España decimos Disney y no Disney. La primera versión de Ferdinand fue un cortometraje en 1938 y la segunda es mucho más reciente, es de 2017 y en formato largometraje. Ferdinand es un adorable toro bravo que prefiere oler las flores a luchar contra los humanos. Aunque parezca mentira, el libro fue bastante polémico en España, ya que se consideró un ataque a la cultura e incluso en Alemania, pues Ferdinand fue visto como un símbolo pacifista por los nazis. De hecho, Hitler lo quitó de las librerías alemanas y mandó quemar todos sus ejemplares, tachándolo, diciendo que era propaganda democrática degenerada. ¿Quién iba a pensar que el adorable Ferdinand se convertiría en un libro prohibido? Por cierto, la historia es similar a una historia real. Te hablo de la historia del toro Cibilón y Carmelita, la hija de su dueño, en 1936, justo antes del comienzo de la Guerra Civil Española. Este toro fue toreado por un torero, pero fue indultado, no se le llegó a matar. Como dato curioso te diré que Ferdinand ganó el Oscar al mejor cortometraje de animación el mismo año que Lo que el viento se llevó ganó el premio a la mejor película en 1939. La historia de la tauromaquia tiene mucha importancia en España. Se le sigue llamando fiesta nacional, pero hay muchos españoles que no se sienten identificados con esta fiesta. Personas que cuestionan si se le puede llamar fiesta a un evento donde un animal sufre mientras es matado lentamente para la diversión y entretenimiento de los asistentes. Es más, además de los toros, también hay caballos que sufren y a veces mueren. La sociedad española ha evolucionado mucho en los últimos años. ¿Hay reflejo de este cambio en el mundo taurino, en los toros? ¿Cuál es la situación actual de la tauromaquia en España? Para empezar, vamos a ver un mapa. Como ves, en casi toda España los toros siguen siendo legales. Hay algunas excepciones. En Canarias no se celebran corridas de toros desde 1991 y en Cataluña desde 2010. Es cierto que hay algunas ciudades puntuales, Gijón y Palma de Mallorca, donde tampoco hay corridas de toros. Vemos que la realidad es que sigue siendo legal torear en casi toda España. ¿Quiere decir esto que los ciudadanos apoyan a la tauromaquia como siempre? ¿O qué apoyo damos los españoles a esta tradición realmente? Las estadísticas dicen que no. Actualmente hay una mayor concienciación sobre el maltrato animal. De hecho, en diciembre de 2021, el gobierno español aprobó una ley en la que los animales dejan de ser cosas y ahora se les considera seres con sentimientos. Buscando información he encontrado en una encuesta de 2019 del periódico El Español que asegura que un 56,4% de españoles están en contra. Un 18,9% de los españoles no saben o no contestan y no llega a un cuarto de españoles los que apoyan los toros, es decir, el 25%. En esta misma tabla también podemos ver que la ideología política está relacionada. Los partidos conservadores son los que mayor apoyo muestran a los toros. Pero hay algo que resulta especialmente interesante. Se trata del número de jóvenes interesados en los toros. Según estadísticas oficiales, de las 40.000 personas que fueron a un evento taurino,
justo antes de la pandemia, más de 30.000 tenían 35 años o más. Y no solo eso, los datos de otra encuesta, en este caso de World Animal Protection, de 2016, muestran que el 84% de jóvenes de 16 a 24 años rechazan los toros. Así que las nuevas generaciones de españoles no solo no van a las corridas de toros, sino que están en contra de la llamada fiesta nacional. Hay un dato interesante muy reciente. Parece que la pandemia ha agudizado la pérdida de influencia e importancia de la tauromaquia. El confinamiento hizo que las corridas no se pudieran celebrar y cayeron un 90% según los datos del Ministerio de Cultura en 2020. Pero el descenso no era nuevo. La industria del toro lleva tiempo en crisis. Su importancia ha ido bajando en los últimos 10 o 15 años. De hecho, los eventos taurinos ya habían disminuido un 60% desde 2007 hasta 2018. A esta bajada en su popularidad han contribuido varios factores: la eliminación de los toros en algunas regiones y especialmente la sensibilidad sobre el maltrato animal que está creciendo en los últimos años. Como puedes ver aquí, más de un tercio considera que es maltrato cuando le preguntan si creen que una corrida de toros es cultura o maltrato. Las opiniones en contra de los eventos taurinos no son nuevas. Este señor de aquí, que pintó el famoso pintor español Francisco de Goya, se manifestó en contra. Es Melchor Gaspar de Jovellanos, un intelectual, ilustrado y ministro, y parece ser que su opinión de las corridas de toros era muy negativa. También era negativa la opinión del monarca Carlos III, que llegó a prohibir las corridas en 1771, aunque después se volvieron a permitir. Así que podemos decir que la división de opiniones respecto a los espectáculos taurinos no es nueva. Durante gran parte del siglo XX, España vivió aislada por la dictadura de Franco, y estos espectáculos ganaron importancia. Pero a finales de siglo se volvió a abrir al mundo y la tauromaquia ha ido perdiendo seguidores desde entonces. ¿Cuál es la conclusión? En la España actual, los espectáculos taurinos tienen cada vez menos importancia y parece ser que es muy probable que acaben desapareciendo en el futuro. Pero ¿sabes qué es muy probable que no desaparezca? Las expresiones del mundo del toro que hemos incorporado los españoles a nuestro lenguaje diario. Todas estas expresiones son muy comunes en España. Ser de bandera es el nombre de un pase, de un movimiento, y también se dice que un toro es de bandera cuando es muy bravo y noble. Se ha extendido su uso para hablar de personas excelentes o con cualidades muy buenas. Podemos decir que Penélope Cruz y Javier Bardem son actores de bandera. Es por eso que están los dos nominados a los Oscars otra vez. A las primeras de cambio. Es un símil taurino que empleamos para decir que algo pasa en los primeros instantes de un espacio de tiempo. A las primeras de cambio lo despidieron al volver de vacaciones. Echar un capote. El capote es esa tela de color rojo o fucsia con la que los toreros atraen a los toros. Echar un capote significa ayudar a un compañero. Si un torero tiene un problema, sus compañeros acuden para distraer al toro con sus capotes. Si quieres ayudarme, si quieres echarme un capote, puedes escribir un comentario en este vídeo explicándome si en tu país también existen tradiciones similares a los toros o tu opinión sobre la tauromaquia. Coger o agarrar al toro por los cuernos. Los cuernos son la parte más peligrosa del toro, así que agarrar al toro por los cuernos significa afrontar una situación con valor, con coraje. Voy a coger al toro por los cuernos. Esta tarde le pediré a mi jefe un aumento de sueldo. Me lo merezco. Cortarse la coleta. Los toreros llevan una especie de coleta, ahora postiza, no real, para distinguirlos de los que no lo son. Se cortan la coleta cuando se retiran, y cortarse la coleta significa eso, retirarse o dejar de hacer una actividad. Paco salía de fiesta todos los días, pero desde que fue padre se cortó la coleta. Salir por la puerta grande. Cuando los toreros hacen un trabajo excepcional en una corrida de toros, salen por la puerta grande de la plaza. Salir por la puerta grande es similar a triunfar, a tener éxito en algo. Si estudias un poco cada día para el examen, saldrás por la puerta grande. Pillar el toro. El mayor temor de un torero es que le pille el toro, y esto le puede ocurrir especialmente si reacciona lentamente. Manolo,
Date prisa, que nos pilla el toro, vamos a perder el tren. Ver los toros desde la barrera. Los espectadores de los toros los ven desde la barrera, sin correr ningún riesgo, al contrario que los toreros que están en la arena, en el centro de la plaza. Ver los toros desde la barrera significa no estar implicado en algo. Claro, opinas así porque ves los toros desde la barrera, pero cuando estás dentro, la situación se ve muy diferente. Si de verdad quieres mejorar tu español, tienes que dejar de ver los toros desde la barrera. Tienes que arriesgarte y superar tu miedo a cometer errores. Seguramente estés familiarizado con este gesto. Ma che cazzo. No hay duda de que es un gesto italiano fácilmente identificable. En las películas siempre vemos que los italianos gesticulan mucho, pero ¿sabes que en otros países del Mediterráneo también somos bastante expresivos? Los españoles también solemos hacer muchos gestos, son una parte muy importante de nuestra comunicación. Te voy a enseñar algunos de los gestos más comunes que hacemos para que puedas entendernos mejor y puedas expresarte como un nativo gracias a la comunicación no verbal. Estoy intentando guiñar el ojo, pero no sé cómo hacerlo bien. Los gestos suelen tener mucho componente cultural. Algunos tienen significado por sí mismos y otros nos acompañan cuando hablamos. Puede que algunos de estos gestos también los hagáis en tu país. Cuéntame en comentarios si compartimos alguno. Ahora vamos a imaginar que alguien te pregunta ¿qué tal estás? Lo normal es que te encuentres bien, mal o regular. Si quieres acompañar tus palabras, puedes hacer 3 gestos. Bien, pulgar arriba, mal, pulgar abajo. Estos gestos son universales. Estoy seguro de que los conoces, ¿verdad? Vienen de la antigua Roma. Este gesto era común en las luchas de gladiadores, donde los espectadores y el emperador decidían el destino de las personas que luchaban. Lo curioso es que el dedo hacia arriba significaba dar muerte al gladiador, significaba levantar el arma para matarlo. En cambio ahora el dedo pulgar hacia arriba significa éxito, es algo positivo. El dedo hacia abajo, sin embargo, significaba que el gladiador vivía. Por cierto, esto me recuerda a la película Gladiator. ¿Sabías que Máximo Décimo Meridio, el protagonista de la película, era de Hispania? De la región de Extremadura, exactamente. Además de estos 2 gestos universales, los españoles también podemos decir que estamos regular, o así, o más o menos, o sea, so-so. Y puedes hacer esto con la mano. Otro gesto que puedes ver entre tus amigos españoles es este. De los 2 dedos, arriba y abajo a la altura de la nariz. Este gesto está relacionado con la expresión estar a 2 velas. Estar a 2 velas quiere decir no tener dinero. El origen de esta expresión no está muy claro. Un posible origen está en las antiguas partidas de cartas clandestinas, ilegales. En estos juegos las personas apostaban y el banquero, para contar el dinero, se iluminaba con velas. Pero velas también quiere decir mocos, así que estar a 2 velas quiere decir que solo te quedan los mocos, nada más. O sea, estar a 2 velas es estar sin dinero. El siguiente gesto del que te voy a hablar hoy quiere decir marcharse, irse o de forma informal salir por piernas. Ayer me enteré de que había un examen sorpresa de español en clase. No había estudiado nada. Salí por piernas. Salí corriendo para no hacerlo. Ahora vamos a continuar con más gestos en el contexto de un restaurante. Mi amigo Diego ha llegado, por fin. Vamos a ir a un restaurante que nos encanta, nos gusta muchísimo, pero siempre está lleno, siempre está a tope. Hay muchísima gente. Y ya para terminar en el restaurante puedes pedir la cuenta haciendo este gesto, haciendo referencia a cuando teníamos que firmar con nuestro nombre, cuando pagábamos con tarjeta de crédito. Ahora vamos a cotillear. Cotillear significa hablar de la vida de otras personas, normalmente de una forma algo negativa. Tengo un cotilleo impresionante de mis compañeros de oficina. Si queremos indicar que una noticia es interesante, emocionante o impactante, hacemos este gesto con la mano. ¿Sabes que María y Juan? Esto en España
quiere decir que están juntos, que están liados, que son pareja o son una nueva pareja. Hablando de Juan, este chico es un cara dura. Tiene la cara más dura que he visto en mi vida. Yo hice toda la presentación y él se llevó todo el mérito, sin decir que no había hecho nada. ¿Qué cara tiene? ¿Sabes quién es Juan? Es el chico delgado. Está así, delgado como un palo. Bueno, estos son algunos de los gestos que más se emplean en España. Espero que verlos en contexto te haya resultado útil. Recuerda que aunque sean gestos comunes en España, siempre hay personas que son más expresivas que otras y todo está bien. Depende mucho del carácter de cada persona. Pero en general, los españoles gesticulamos bastante y además solemos ser bastante expresivos con nuestra cara. Por eso está bien que te familiarices con nuestros gestos. Cuéntame, ¿tú sueles gesticular? ¿Es común en tu cultura mover las manos y moverse bastante al hablar? Arigato, thank you, merci, grazie, danke, obrigado. Idiomas, querida, aprende. ¿Sabes qué significan estas palabras, verdad? Significan gracias. Y sí, los españoles también empleamos la palabra gracias. Gracias. Aunque es cierto que no con tanta frecuencia como en otras culturas. Thank you. Thanks. Cheers. Ta. Thank you very much. Thank you so much. You're very welcome. Cuando aprendemos un idioma, no solo aprendemos su estructura, su gramática y su vocabulario, sino que para entenderlo mejor, debemos entender algunas características culturales y sus normas de cortesía. Los españoles tenemos fama de no ser muy educados o no ser muy corteses, pero ¿es cierto esto? En este vídeo vas a entender mejor nuestras normas de cortesía y vamos a ver si somos maleducados los españoles. También te voy a explicar por qué otros países hispanohablantes creen que los españoles hablamos de forma brusca y demasiado directa. Vamos a ver un ejemplo de una situación que seguramente te vas a encontrar si viajas a España. Imagina que te apetece tomar un café y entras a una cafetería o a un bar. ¿Cómo lo pides? Te voy a dar varias opciones y tú tienes que pensar si hay alguna frase errónea, incorrecta. Ponme un café cuando puedas. Quería un café, por favor. Querría un café, por favor. ¿Me podrías poner un café, por favor? ¿Hay alguna frase errónea? No, todas son correctas y las podemos emplear. Eso sí, las últimas son más formales y las primeras más coloquiales. De hecho, no resultaría nada extraño oír la primera, usar el imperativo, una orden. Eso sí, si vas a usar el imperativo, no te olvides de añadir... ¿no te das cuenta? Por favor, Patricia, lo he dicho. Patricia, Por favor, Patricia. Por favor. Oye, estás entre los 4 mejores. Por favor, por favor. Oye, Patricia, te voy a decir... Por favor. Algo que sí resulta interesante del español son las diferencias en el uso de tú y usted entre Latinoamérica y España. En España está muy extendido el uso de tú para la segunda persona del singular, salvo en algunas zonas de Andalucía y Canarias, mientras que en Latinoamérica se emplea mucho más usted. De hecho, en España empleamos tú para casi todo el mundo. Cuando usamos usted es cuando nos dirigimos a personas de edad avanzada, tercera edad, ancianos, o a personas muy importantes o con cargos de mucha responsabilidad, lo que yo creo que es un poco clasista. Antes, el uso de usted estaba mucho más extendido. Hace décadas, los hijos llamaban a sus padres de usted, y no hace tanto, los niños en el colegio llamaban a sus profesores con el tratamiento de don o doña y de usted. Pero ahora, sin embargo, lo más extendido es llamar a sus profesores por su nombre de pila y de tú. Lo cierto es que, aunque el tuteo, el tratamiento de tú, es cada vez más habitual, según el protocolo o las normas de la buena educación, lo correcto es tratar de usted a las personas que no conocemos. Y si ellas quieren ser llamadas de tú, nos lo dirán. ¿Usted es Enrique? Claro, Enrique, pero no me trate usted. Tutéame, por favor. Así no fallamos. Ante la duda, especialmente en entornos profesionales o con personas mayores, es aconsejable emplear usted, aunque cada vez se use menos.
Esto que te he contado hasta ahora sirve para España. En Latinoamérica, sin embargo, son más corteses. En muchos lugares emplean siempre el tratamiento de usted o incluso el de vos. ¿Vos pensaste en qué cárcel estás? El tratamiento de vos o voseo está localizado principalmente en Argentina, Uruguay y Paraguay. Buscando información para este vídeo, he encontrado un estudio publicado por la Universidad de Alcalá de Henares en el que se comparó la percepción de la manera de hablar de los habitantes de Madrid y de los de la Ciudad de México. Parece que los mexicanos consideraban que el madrileño medio elevaba demasiado la voz. ¿Por qué me gritas? Utilizaba un lenguaje descortés y tampoco empleaba un tono suave o afectuoso, entre otras cosas. Los mexicanos de esta encuesta percibían a los madrileños como descorteses. Resumiendo, lo que a uno les resulta inapropiado, para otros es nuestra manera habitual o nuestra manera natural de expresarnos, debido a las diferencias culturales. Y como ves, esto ocurre incluso dentro de un mismo idioma. Por eso, entre otras cosas, en Latinoamérica nos pueden considerar a los españoles ásperos, bruscos e incluso groseros. Pero lo grosero que eres, lo eres todos los días. Y aprendo a quererte grosero como eres. O sea, lo que nosotros en España consideramos claro y directo, para otras personas puede ser demasiado rudo. Por otra parte, en Latinoamérica suelen emplear fórmulas más largas de cortesía y a nosotros, los españoles, a veces nos parece que no van al grano y que dan vueltas para expresar lo importante. Bueno, hemos visto que algunos factores importantes en esta percepción sobre la falta de cortesía de los españoles son nuestro tono de voz y nuestro estilo directo. Otro factor fundamental es el uso de palabrotas, palabras malsonantes, tacos o lenguaje soez. Sí, en España son muy frecuentes. Lo curioso de las palabrotas o tacos es que no solo se usan para expresar enfado o insultar a alguien, sino que en ocasiones también las usamos para expresar afecto hacia alguien. ¿Cómo te quiero, pedazo de cabrón? Dentro de la categoría del lenguaje soez encontramos la blasfemia. Si viajas a España, tal vez puedas escuchar alguna. Pero, ¿qué es una blasfemia? En el diccionario de la RAE se define como palabra o expresión injuriosa contra alguien o algo sagrado. Tampoco te acuerdas de los 2 meses que nos dejaste de ver, ¿no? Me cago en Dios. Es cierto que algunos tacos nos pueden ayudar a ser muy expresivos si los empleamos en el momento adecuado, pero si abusamos de ellos vamos a conseguir el efecto contrario. También hay otro peligro. Si no sabemos en qué contexto emplearlas exactamente, pueden dar lugar a malentendidos. Además, si recurrimos siempre a los tacos, nos perdemos parte de la riqueza del lenguaje. Imagínate que recibes una noticia muy buena, pues puedes decir que la noticia es la hostia, pero también que es genial, extraordinaria, fenomenal, fantástica, excelente. Maravilloso, espectacular. Si siempre recurrimos al taco, evitamos aprender o utilizar muchas otras palabras llenas de matices o de detalles que enriquecen nuestro vocabulario. En cualquier caso, si quieres conocer algunas palabrotas comunes en España, aquí puedes ver los insultos más frecuentes. Es un estudio realizado por la Universidad Nebrija. A los españoles nos encanta usar gilipollas, imbécil o cabrón, como puedes ver. Lerda, mira, no te voy a insultar. Pero lerda tú. ¿Vas a llamar a mi lerda? Como te decía al principio del vídeo, puedes usar la transcripción y también las flashcards de vocabulario de forma gratuita. Tienes el link abajo en la descripción del vídeo. Ahora es tu turno. ¿Hay muchas diferencias respecto al uso de palabrotas en tu cultura y la cultura española? ¿Crees que tu idioma es más o menos directo que el español? Quiero preguntarte algo. ¿Cuál ha sido hasta ahora el día más importante de tu vida? Te doy unos segundos para que lo pienses. ¿Lo tienes claro? Realmente elegir solo uno puede ser difícil, ¿verdad? Cada persona es diferente. Algunos responderían que los días más importantes de su vida son el día que fueron padres, el día que conocieron a su pareja o se casaron.
Y otros responderían que uno de los días más importantes de su vida fue el día que compraron su casa. Tal vez no estés de acuerdo con esta última afirmación, pero seguramente estarás de acuerdo con que la compra de una casa, un piso o en general una vivienda es importante. Normalmente comprar una vivienda exige una gran inversión de dinero. Además, el lugar donde decidimos comprarla también nos marca un poco nuestro día a día y nuestra rutina. También puede determinar el colegio de nuestros hijos, los lugares que visitamos habitualmente e incluso nuestros amigos. Por cierto, si no lo sabes, tengo un podcast para estudiantes de español intermedio y en el episodio 57 hablamos de por qué ya no podíamos comprarnos una casa. Si te gustan los podcasts, escúchalo, que seguro que te ayuda a mejorar tu comprensión del español. Y además, como es solo audio, puedes hacerlo mientras haces deporte, cocinas, paseas a tu perro o limpias la casa. En algunos países es muy frecuente alquilar una vivienda, mientras en otros la meta de casi todo el mundo es comprarla. ¿Sabes que España está entre los países de Europa donde es más frecuente comprar una vivienda en lugar de alquilar? ¿Cómo es la situación de España respecto a otros países europeos? Algunos países en los que es todavía más común que en España comprar son Rumanía, Noruega, Lituania y Estonia. Sin embargo, por otro lado, Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Austria o Francia son los países en los que menos se compra en Europa. Como ves, son países bastante diversos económicamente, por lo que parece la economía del país no es el factor fundamental para comprar o alquilar. Entonces, ¿qué puede ser lo más importante? Bueno, en el caso de España es la cultura. Para un español o incluso para una familia española, que sus miembros tengan un piso en propiedad es importante. Nos da estabilidad y seguridad. Y eso es algo que nos encanta a los españoles. Y no solo nos da estabilidad tener una vivienda en propiedad, tener un trabajo fijo o para toda la vida en España está muy bien valorado. De hecho, en España muchas personas quieren trabajar para el gobierno, ser funcionarios, porque entre otras cosas suelen ser trabajos para toda la vida. En muchos países esto es diferente, suele ser frecuente y se ve como algo positivo cambiar de empresa o compañía de vez en cuando. Aquí en España la idea tradicional era que si una persona estaba 3 o 4 años en una empresa y cambiaba, es que había algún problema, era un poco raro. ¿Por qué vas a cambiar de trabajo si ya tienes un trabajo estable? Es comprensible que en este ambiente de cosas para toda la vida tuviera mucho más sentido comprar que alquilar. De hecho, hasta hace un par de décadas se consideraba que en España solo alquilaban las personas que no tenían dinero suficiente para comprar. Y hablando de estos factores económicos, ¿es barato comprar una vivienda en España? Esta respuesta no es sencilla, depende. En algunas ciudades y algunas zonas puedes encontrar viviendas bastante económicas. En otras ciudades, como Madrid, Barcelona o San Sebastián, comprar una vivienda es bastante caro. Aunque claro, depende de tu salario, de tu sueldo. Un español tiene que invertir unos 11 años de salario completo para comprar una vivienda. Y yo no soy experto financiero, pero los expertos dicen que no se debe destinar más del 30% de tus ingresos a la vivienda. Por tanto, si hacemos cuentas, un español medio tardaría unos 30 años en comprar una vivienda si no tiene ahorros. De hecho, en muchas ocasiones las familias tienen que ayudar a sus hijos para reunir el dinero de la entrada o el depósito. La entrada es el dinero ahorrado que debes tener para comprar la casa y financiarla después con una hipoteca. Así que, para un español, comprar una casa en España sí que requiere bastante esfuerzo financiero. Sin embargo, si eres alemán, británico o de cualquier otro país donde los sueldos son más altos, comprar una vivienda en España te resultará un poco más barato. En cuanto al precio de la vivienda, hay que señalar que ahora el esfuerzo que se requiere es algo menor que hace unos años. Los precios bajaron tras la crisis financiera de 2008. Por cierto, España vivió la crisis de 2008 de una manera muy profunda, debido a la llamada burbuja inmobiliaria. Durante los años anteriores a la crisis hubo muchas medidas fiscales que favorecieron la compra de viviendas. La construcción tenía un peso enorme en la economía, movía mucho dinero. ¿Y qué ocurre cuando hay mucho dinero en juego? Que en muchas ocasiones también hay corrupción. Hubo zonas españolas donde se hicieron unos planes de construcción disparatados, absurdos, locos, especialmente en las zonas de
el Mediterráneo y Andalucía. Los bancos también entraron en juego y daban créditos para comprar la vivienda, los muebles y de paso el coche. Todo esto no era real y finalmente la burbuja explotó. La sociedad española se había moldeado en los años precrisis. Muchos jóvenes dejaban de estudiar para ponerse a trabajar en la obra, en el sector de la construcción, que, aunque era un trabajo duro, ganaban mucho dinero. Cuando la burbuja estalló, el desempleo aumentó muchísimo en España, porque el 18% de la población dependía de este sector. Y los jóvenes que habían abandonado los estudios tuvieron que volver a formarse. También las familias lo pasaron muy mal. Muchas no podían pagar las hipotecas y eran desahuciadas, es decir, se quedaban sin casa. Los bancos tuvieron que ser rescatados por parte de Europa y realmente fueron las familias las que sufrieron más la crisis. Después de la crisis del ladrillo o burbuja inmobiliaria, el sector inmobiliario se ha moderado, pero durante estos años han aparecido otros problemas o desafíos. Por ejemplo, el boom de los pisos turísticos. Los alquileres han subido mucho en algunas ciudades y para aquellas personas que prefieren alquilar a comprar, encontrar un piso asequible se ha convertido en un verdadero problema. Barcelona es un ejemplo de ello. Ahora es tu turno, cuéntame si en tu país es más común la compra o el alquiler de vivienda y cuáles crees que son las razones para ello. Maldita sea. ¿Qué sucede? ¡Demonios! Yo creo que estoy en una película americana y me han doblado la voz. Bueno, perdón por eso, no sé qué ha pasado. Bueno, sí que sé qué ha pasado. Y es que esta escena que acabas de ver es doblada. No estabas escuchando el audio original, sino que he doblado mi propia voz. Y de eso precisamente te quiero hablar hoy, del idioma, del lenguaje, de las películas dobladas en español, porque es bastante curioso, bastante especial. Tú, como estudiante de español, cuando decides ver una peli o una serie en este idioma, tienes dos opciones. Puedes ver una película en versión original, es decir, esa película se hizo, se rodó, se grabó en español. Está muy bien y una de las principales ventajas es que el diálogo, el guión de la película suena bastante natural, a lo que una persona nativa diría. Sin embargo, a veces es un poco más complicado de entender, porque la calidad del audio no es la mejor o porque los actores y actrices a veces hablan entre dientes. Hablar entre dientes es cuando una persona está hablando pero no articula mucho, no pronuncia muy bien y es complicado entender a esa persona que habla entre dientes. La otra opción es ver una película doblada, es decir, ver una película de habla no hispana que ha sido doblada al español por actores y actrices de doblaje. En mi opinión, ver una película doblada sí es más fácil de entender que una en versión original. Lo malo es que, pues, como vamos a ver ahora, el lenguaje de las películas dobladas muchas veces no se ajusta a la realidad, a veces es un poco forzado. En España normalmente se doblan las películas de habla no hispana. Sobre todo vemos películas americanas. Bueno, americanas o estadounidenses. Pues como imaginas, estadounidense es el término correcto, ya que un americano puede ser alguien de Canadá, un canadiense o un argentino. Sin embargo, es muy frecuente decir americano haciendo referencia a algo o a alguien de Estados Unidos. Pues en España se doblan, pero no es el caso en todos los países. Por ejemplo, en Reino Unido, las películas de habla no inglesa se ven en versión original con subtítulos. Y luego hay países que tienen métodos alternativos a estos. Por ejemplo, en Polonia, un estudiante me contó el otro día que tienen la figura del lector, o lector en español, que es un hombre que habla por encima de las voces originales de la película, y este hombre no es un actor, es un narrador. Se limita a leer el guión, a leer el diálogo para todos los personajes de la película. Me pareció muy, muy curioso.
Y me gustaría saber, bueno, si en tu país tenéis esta alternativa o similar, si dobláis las películas o si como aquí en Reino Unido las veis en versión original. Cuéntame en comentarios. Otro tema es, ¿qué pasa si un actor español o hispanohablante rueda una película en otro idioma, luego se dobla a sí mismo en español? Pues no es bastante frecuente, no es muy frecuente. Tenemos el caso, por ejemplo, de Penélope Cruz, que ha hecho muchas películas en inglés y que después ha sido otra actriz de rodaje, en este caso Isabel Valls, quien ha puesto la voz de Penélope Cruz en la versión española. Esta misma actriz, Isabel Valls, también pone la voz a Kristen Stewart y a Amanda Seyfried. Seyfried, no sé cómo se pronuncia. La protagonista de Mamma Mía, Amanda. De hecho, es muy común que los actores de doblaje interpreten a diferentes actores de Hollywood, por ejemplo. Vamos a jugar a un juego. Te voy a mostrar 2 clips de 2 actores de doblaje y me gustaría que intentaras adivinar a los actores que interpretan en la versión española. Primero vamos a ver a este actor de doblaje. No es una profesión reconocida públicamente, pero sí la gente sabe la importancia que tiene un actor de doblaje. Porque sabe que está hablando, pues... ¿Y usted a quién dobla? Lo primero que te dicen. ¿A quién crees que pone voz este actor de doblaje? Pues he doblado a Marlon Brando, he doblado a Paul Newman repetidas veces, he doblado a Clint Eastwood, he doblado a Roger Moore, a Burt Reynolds, a Charles Bronson, Chuck Norris... he doblado a Arnold Schwarzenegger. El sentido global, porque es que, claro, no somos compañeros de imagen o compañeros de doblaje o compañeros de teatro, ¿no? Somos actores, todos. Unos hacen unas cosas, otros hacen otras. ¿A qué actrices de Hollywood crees que dobla esta mujer? Nicole Kidman, Angelina Jolie, Kate Winslet, Cameron Díaz, Helena Bonham Carter, algunas de ellas. Ahora sí vamos a ver esas cosas que a los españoles nos suenan tan raras cuando vemos una película doblada al español. La primera frase es ¿qué mosca te ha picado? ¿Qué mosca te ha picado? Normalmente esta frase se traduce por What's wrong with you? Pero es algo que simplemente no decimos nunca. Tengo 32 años, en mi vida he escuchado a alguien decir a otra persona preguntar ¿qué mosca te ha picado? Vamos a ver en contexto un ejemplo de cómo se usa esta frase en el cine doblado al español. ¿Por qué no contestabas a mis mensajes, Rick? Estaba verdaderamente preocupado. ¿Qué mosca te ha picado? ¿Por qué no me contestabas a los mensajes, Ricardo? Estaba muy preocupado. ¿Qué te pasa? Cuando queremos saber la razón del comportamiento extraño de alguien, le preguntamos algo así como ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Algo que también aparece mucho en los doblajes son los demonios y el infierno. ¿Sabes qué, Rick? Es suficiente. Vete al infierno. Demonios, maldita sea. ¿Sabes qué te digo, Ricardo? Que ya está. Suficiente. Vete a la mierda. Joder. Nunca mandamos al infierno a la gente. En España, cuando estás enfadado con alguien, lo mandas a la mierda. Le dices, vete a la mierda. Y si queremos expresar nuestro enfado con algo o con alguien, lo mejor es usar un joder, que es muy sonoro y muy bonito. Estas palabras, cuidado, son palabras vulgares, no las puedes usar así como así. Por último, se usa mucho también la frase ¿estás bromeando? ¿Bromeas? Y sí, el verbo bromear existe en español, pero no se suele usar. Cuando queremos saber si alguien nos está gastando una broma, le preguntamos ¿es una broma? ¿O ¿me estás tomando el pelo? ¿Estás de coña? ¿Y cuál es la explicación a todo esto? ¿Por qué se usa este lenguaje tan extraño en los doblajes? Bueno, pues la razón es que es necesario coordinar el movimiento de los labios y de la boca del actor original con la frase o palabra en español, y no siempre es fácil. A veces hay que sacrificar la naturalidad y poner alguna palabra o alguna frase que suena un poco artificial o forzada. Te voy a poner un ejemplo. Fíjate en esta escena donde la chica en inglés dice What's wrong with you? Si pusiéramos en ese trozo ¿qué te pasa?, que es mucho más corto, pues no encajaría
con los movimientos de la actriz. ¿Qué te ha picado? La verdad es que en España no hay mucha cultura de ver cine en versión original, aunque está cambiando y hay cada vez más opciones. Yo recuerdo una vez, cuando fui a ver en España la película musical Los Miserables, era el día del estreno, era una sala de cine muy grande con muchas personas, y cuando empezó la película y la gente se dio cuenta de que toda la película era con subtítulos, porque todo eran canciones, no había diálogo apenas, pues muchos de ellos se fueron decepcionados porque no querían estar leyendo durante 2 horas o 2 horas y pico que dura la película. No estamos acostumbrados. A muchas personas que estudian español les gustaría vivir en España en algún momento de su vida. Quizás ese no es tu caso, pero sí que quieres aprender a hablar sobre dinero de una forma más cómoda en español. Si es así, este vídeo puede ser muy útil. Vamos a ver en este vídeo si realmente España es tan barata como muchas personas piensan. Y me gustaría que después de ver el vídeo me dijeras en comentarios cuáles son tus impresiones y también que me hablaras del coste de la vida, del lugar, del sitio donde vives tú. Quiero que pongas en práctica y escribas en contexto todas las nuevas palabras, nuevos términos y expresiones, verbos que vas a aprender en este vídeo. Vamos a ello. Hablar de dinero no es fácil e incluso en nuestro propio idioma a veces nos sentimos un poco incómodos, ¿verdad? Hay personas que piensan, por ejemplo, que preguntarle a alguien por cuánto gana cada mes, por su salario, es algo un poco maleducado. En mi caso, la verdad es que yo no tengo mucho secreto con mis amigos y ellos saben lo que gano yo sé lo que ganan ellos normalmente, no hay mucho secretismo. Usamos el verbo ganar para hablar del dinero que ganamos, que obtenemos trabajando por nuestro salario, pero no es el único significado que tiene este verbo. También podemos ganar la lotería. Otro término es hacer dinero. Hacemos dinero cuando ganamos dinero, pero de una forma mucho más abundante de lo habitual, cuando ganamos más de lo habitual. Una expresión similar a hacer dinero es hacer el agosto. Sí, como el 8º mes del año, el mes número 8. Hacemos el agosto cuando ganamos más dinero de lo habitual y además lo hacemos en un periodo corto, breve de tiempo. Por ejemplo, algunas empresas tecnológicas como Zoom, la plataforma de videoconferencia, hizo su agosto durante el 2020. Muchas más personas empezaron a usar sus servicios y veamos lo que pasó con el valor, con el precio de sus acciones. Veamos lo que pasó en el mercado de valores Nasdaq. El precio de sus acciones pasó de $67 a principio de año hasta los $550 por acción en el mes de octubre. Por cierto, cuando hablamos de mercado de valores, el lugar donde se negocian los activos financieros, también podemos llamarlo la bolsa. Esto es una bolsa de plástico y esto es la bolsa de Nueva York. Esta expresión de la que te hablaba, hacer el agosto, es muy antigua y viene de cuando los agricultores recogían los frutos de su cosecha normalmente en los meses de verano, y agosto es un mes de verano. Era cuando más frutos vendían y por tanto más dinero ganaban. Ahora sí, hablemos del coste de la vida en España. ¿Es caro o es barato vivir en España? Estos dos adjetivos, por cierto, caro y barato, probablemente los has estado usando desde que empezaste a aprender español. Bueno, en el vídeo voy a intentar expresar esta misma idea, hablar de algo caro y barato, de formas diferentes para que tengas un vocabulario más rico. Vamos a imaginar algo que seguro te gusta mucho. Vamos a imaginar que vas a pasar un año en España. Quieres trabajar o estudiar en España durante un año. Necesitarás un presupuesto diferente dependiendo de dónde exactamente en España quieras vivir. En el vídeo donde te hablaba de mi vida en Londres ya te expliqué que el presupuesto es la cantidad de dinero que tenemos disponible para gastar en algo. La España rural es mucho más económica que la España urbana, las ciudades de España. Así que si te vas a vivir a un pueblo de España, probablemente necesites un presupuesto menor que si te vas a una ciudad donde el coste de la vida
y especialmente el coste del alquiler de las casas es mucho mayor. Vamos a ver primero el precio de los alquileres de las casas. Este coste, este gasto va a ser el que vas a destinar en mayor medida a tu presupuesto. Voy a imaginar que quieres mudarte a alguna de las ciudades más grandes de España en cuanto a número de habitantes. Son Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, por ese orden. El precio medio de alquiler de una vivienda en España es de 674 euros al mes. Veamos ahora cuál es la diferencia por ciudades. Madrid y Barcelona son las ciudades más grandes y también las más costosas. En Madrid, el precio medio de alquilar una casa es de 848 euros al mes. En Barcelona, de 803 euros al mes. En tercera posición está Sevilla con 600 euros al mes. Y por último, mi ciudad, Valencia, donde la media es de 500 euros al mes. No te tomes estos precios de forma literal porque en cada ciudad habrá barrios, zonas donde el precio sea superior o inferior a esta media. Alquilar un apartamento en el centro de Madrid o Barcelona seguramente supere los 1.000 euros al mes porque los alquileres en los centros de las ciudades están por las nubes, están muy altos, mientras que alquilar una casa, un piso, un apartamento en el barrio donde yo crecí y del que ya te hablé en otro vídeo, probablemente rondará los 400 euros, inferior a la media de Valencia. Si en este punto del vídeo te ha entrado un poco la preocupación porque crees que es muy caro, siempre tienes otra opción, que es la de compartir una casa, tener compañeros y compañeras de casa. Además, si consigues que esas personas hablen español, pues matas dos pájaros de un tiro. Por un lado, consigues una vivienda, un alquiler más barato, más económico, y por el otro, puedes practicar tu español. Una vez que tenemos el coste del alquiler, que como hemos dicho es el coste o gasto más alto al que tenemos que enfrentarnos, vamos a ver otros gastos que van a ser inevitables. Los principales son los gastos de suministros. Cada mes te llegarán a casa las facturas para pagar la luz, el agua, internet, el gas, la calefacción, etc. Puedes estimar unos 100 euros para esto. Vamos a hacer cuentas. ¿Cuánto llevamos? Imagina que has elegido ir a vivir a Valencia. Quieres estar cerca de la playa y tener buen tiempo todo el año. Por tanto, tu gasto de alquiler más suministros sumarían 600 euros. Ya tenemos un techo donde vivir, pero obviamente necesitamos más cosas. La alimentación, la comida, también es un gasto importante para los españoles. Llenar la cesta de la compra o llenar el carro de la compra te costará unos 125 euros sin incluir las bebidas alcohólicas. Aparte de lo que gastas en comida en casa, también vas a querer ir a bares y restaurantes. A los españoles nos encanta ir a tomar algo a un bar. De hecho, España es el país con más bares por habitante. Y aquí quiero hacer una aclaración porque el término bar en inglés es bastante diferente a un bar en España. Cuando hablamos de un bar en inglés, hablamos normalmente de un lugar donde vamos por la noche, vamos a consumir, a beber bebidas alcohólicas normalmente y que además es solo para adultos, no hay niños. Mientras que un bar en España es un lugar, es una especie de restaurante, pero un poco más informal y también un poco más barato, donde puedes ir a desayunar, puedes ir a tomar un café por la mañana, puedes ir a comer o almorzar y también a cenar. Y hay adultos, niños. ¿Y son caros los bares y restaurantes en España? Bueno, pues depende obviamente del tipo de bar o restaurante al que vayas, pero en general te doy una recomendación para ahorrar un poco de dinero y es que si vas a almorzar, si vas a comer, probablemente pagarás menos dinero que si vas a cenar. Y esto es así porque en España la mayoría de bares ofrecen el menú del día, que es un menú cerrado donde te dan varias opciones como entrantes, varias opciones como platos principales y varias opciones de postre. Y el precio de este menú del día ronda los 10-12 euros. El menú del día está disponible normalmente de lunes a viernes y solo por las mañanas, a mediodía, no por la noche. También puedes comparar el precio de los restaurantes y bares en España teniendo como referencia el precio de un café solo, sin leche. Un café solo te cuesta en España entre 1 euro y 1,50 €.
Aunque bueno, si vas a Starbucks, porque en España también tenemos Starbucks, probablemente pagarás un ojo de la cara. Y sí, un ojo de la cara es algo que cuesta mucho dinero, que tiene un precio excesivo. La suma total de tus salidas a bares, restaurantes y discotecas sumarían un importe de 120 euros, alrededor de 30 euros a la semana. Por último, tendrás otros gastos del tipo, pues no sé, la cuota del gimnasio, la cuota de una plataforma como Netflix o HBO, el transporte, también muy importante. Estos otros gastos sumarían una cantidad de alrededor 100 euros más. Aquí tenemos el total de tus gastos mensuales. Hacen un total de 945 euros. Vamos a redondear a 1.000 euros al mes. Así que un año en España te costarían unos 12.000 euros al mes. Eso sin tirar la casa por la ventana, es decir, sin tener grandes gastos innecesarios o comprar cosas lujosas. Y bueno, esos 12.000 euros los tendrás que financiar de alguna forma, los tienes que pagar de algún modo. Puedes traer el dinero de tu país si has ahorrado lo suficiente, o puedes también trabajar en España. ¿Y cuánto vas a ganar si trabajas en España? ¿Cuánto ganan los españoles? ¿Cuál es el salario o sueldo de los españoles? El salario medio en España es de 24.000 euros. Aunque esta cantidad, esta cifra, tiene truco, porque en realidad hay muchas personas que ganan menos de esa cantidad y muy pocos que ganan mucho más. Entonces es mejor tomar otra cifra, que es el salario más frecuente, el salario que más personas ganan en España. En este caso sería 18.000 euros al año. Son 18.000 euros brutos, así que tenemos que descontar, tenemos que quitar alrededor de un 20% de impuestos. Se nos quedaría en nuestro salario neto en 15.000 euros. 15.000 euros netos que de forma mensual serían unos 1.250 euros al mes. A las personas que ganan entre 1.000 y 2.000 euros al mes, en España los llamamos mileuristas. En estas condiciones, una persona que gana 1.250 euros al mes y tiene unos gastos de 1.000 euros, pues podría llegar a fin de mes, llegaría a fin de mes. Llegar a fin de mes es completar el mes pudiendo pagar todos tus gastos, todos tus costes y teniendo un balance positivo en tu cuenta bancaria. Si la persona tuviera más gastos, por ejemplo 1.300 euros de gastos, pues no llegaría a fin de mes. Tendría un balance negativo en su cuenta bancaria y diríamos que ha llegado a fin de mes en números rojos o que está en números rojos. Como te he dicho al principio, el precio del alquiler de la vivienda dependerá mucho del lugar donde te mudes. Si vas a un pueblo o incluso a una ciudad más pequeña, puede que encuentres alquileres tirados de precio, muy baratos. Ahora te toca a ti contarme cómo es el coste de la vida en el lugar donde vives. ¿Los alquileres son muy altos, están por las nubes o son muy baratos, están tirados de precio? Cuéntame si es muy caro llenar el frigorífico cuando vas al supermercado. Recuerda e intenta utilizar cosas que hayas aprendido en este vídeo en contexto para poder memorizarlas más rápidamente. Voy a hablar sobre el tema de drogas y drogadicción, adicción a las drogas. Simplemente un pequeño aviso porque quizás no te apetezca escuchar nada sobre este tema. Voy a hablar de la vida de barrio en España, de la vida en un barrio español. ¿Pero qué es exactamente un barrio? Si buscamos en el diccionario nos dice que un barrio es una extensión, un grupo de personas que viven en un área, en una zona, normalmente en una ciudad, y que comparten algunas características, algunas peculiaridades. Normalmente, cuando viajamos como turistas, no visitamos los barrios de las afueras, los suburbios. Normalmente visitamos el centro de la ciudad, ¿no? El centro histórico, los barrios más importantes suelen estar dentro del centro de la ciudad. Pero también existen los barrios que no son tan turísticos, los suburbios, y cuidado con esta palabra porque es un falso amigo. La palabra suburbio en español tiene generalmente una connotación negativa. Es un barrio a las afueras de la ciudad, no es un barrio céntrico, pero es un barrio generalmente que tiene problemas, es un barrio conflictivo. Normalmente muchos estudiantes dicen vivo en los suburbios. Decir en los suburbios en español tiene una connotación negativa. Bueno, yo me crié en un barrio que quizás podemos catalogar de suburbio, porque ahora os contaré, había
algunos problemas, algunos conflictos, pero también pues tengo muy buenas experiencias y muy buenos recuerdos de vivir en un barrio, y creo que un barrio español tiene ciertas peculiaridades, ciertas cosas diferentes que por ejemplo no veo en los barrios de Londres donde vivo ahora mismo. Pero me gustaría hablar de eso, del barrio español, cómo es un barrio en España, cómo es un barrio español y cómo es la vida de barrio. Yo he vivido toda mi vida en un barrio hasta los 20 y pico años, hasta los 23 o 24 años creo que me mudé a Londres, y es algo muy especial. Os cuento un poco la historia de cómo yo terminé criándome, es decir, desde pequeño hasta los 20 y pico años, cómo yo acabé en ese barrio, por qué lo hice. Mi familia materna, la familia de mi madre, vivían en un pueblo muy pequeño en el interior de España. Pero a finales de los 70, principios de los 80, ocurrió un fenómeno en España y en muchos otros países denominado éxodo rural. Muchos españoles que vivían en el interior de España, en pueblos, y que trabajaban en el campo, se tuvieron que ir a la ciudad, tuvieron que emigrar a las ciudades porque en el campo ya no había trabajo. La agricultura era cada vez más técnica, había cada vez más máquinas y se necesitaban menos personas que trabajaran en el campo, en la agricultura y en la ganadería. Por eso mi familia, a mediados de los 80, mi familia materna decidió mudarse a una gran ciudad como era Valencia, que es la ciudad donde yo nací. Mi familia, mis abuelos, tuvieron 9 hijos, eran una familia súper numerosa, 9 hijos. Y lo que hizo el gobierno de aquella época, en concreto el Ministerio de Vivienda, que es el ministerio que se encarga de la gestión de las casas, construcciones, etcétera, etcétera, lo que hizo el Ministerio de Vivienda fue facilitar a estas familias súper numerosas viviendas en las grandes ciudades. Bueno, os podéis imaginar, mitad de los 80 en España, estos barrios estaban llenos de niños, porque como digo, eran barrios formados por familias muy numerosas. Mis abuelos tenían 9 hijos, pero había familias con más de 10 hijos, 10, 15, increíble. Entonces eran barrios muy, muy jóvenes, había muchísimos niños por la calle jugando. Mi madre me cuenta que cuando llegaron, pues ellos alucinaban, estaban muy sorprendidos por todo. Primero por el tamaño de los edificios, porque eran edificios de 15 alturas, de 15 pisos. Obviamente, cuando todo este grupo de familias empezaron a vivir juntas, surgieron los primeros problemas. Y uno de los problemas que surgió era pues falta de civismo entre diferentes familias. Tenemos que tener en cuenta que estas familias venían de una procedencia muy diferente, venían de lugares muy diferentes. Había familias como las de mi abuelo que venían del campo debido al éxodo rural, había familias que venían de vivir en chabolas. Una chabola es una casa ilegal, normalmente está en las afueras de la ciudad y normalmente utiliza materiales como plástico. Había familias también que venían de ser ocupas, eran ocupas, estaban ocupando casas de forma ilegal. Ellos no eran los propietarios legales de esas casas, pero lo hacían pues por una cuestión, imagino que de necesidad. Además, en los años 80, España está sufriendo una plaga, un problema muy grande de drogadicción, de adicción a las drogas por parte de los jóvenes y especialmente a la heroína, que obviamente es una droga muy dura. Esto provoca que aparezcan problemas dentro del barrio, problemas de tráfico de drogas, problemas de delincuencia. Bueno, se generan todo tipo de conflictos entre vecinos, conflictos vecinales. Los vecinos son las personas con las que vivimos en un edificio o en un barrio. Obviamente los problemas de drogadicción, los problemas con las drogas no eran exclusivos de los barrios en la periferia, en las afueras de las ciudades, pero es cierto que estas familias eran especialmente vulnerables por una falta de recursos para poder rehabilitar o recuperar, curar a las personas que estaban enfermas. Yo nací a finales de los 80 y recuerdo todavía en los 90, cuando era pequeño, cuando era un niño, que estos problemas con la heroína especialmente todavía existían. Recuerdo muchas veces entrar al patio de mi casa, es como el lobby del edificio, al patio del edificio, y casi siempre había personas que estaban consumiendo heroína dentro del edificio.
También muchas veces ir al parque y todos los padres preocupados porque no cogiéramos una jeringuilla. La jeringuilla es el instrumento que se utiliza para inyectarse la heroína. Entonces, eran momentos realmente complicados en este sentido para España y especialmente para las personas que vivíamos en este tipo de barrios con grandes problemas de drogadicción y de todos los problemas que la drogadicción provocaba. Como decía, este problema con las drogas traía consigo otros problemas, como por ejemplo, pues que muchas personas fueran a la cárcel por los delitos y los crímenes que estaban cometiendo. Entonces había más problemas familiares debido a tener a personas en prisión, problemas económicos que eso provocaba, y de verdad, la verdad es que hay historias muy trágicas. Recuerdo la historia de una señora que tenía 13 hijos y sus 13 hijos tenían problemas con las drogas y acabaron o muriendo o en la cárcel. Quizás te estás preguntando por qué pasó esto, qué provocó que esto pasara. Bueno, pues creo que fue diferentes factores que se unieron, se juntaron. Por un lado tenemos a la generación del baby boom, que algunas personas llaman boomers, que nacen en los 60 especialmente, incluso 70, y que en los 80 eran jóvenes. Entonces había una población muy grande de jóvenes que quería trabajar, pero había un problema de desempleo o paro. No había trabajo para todos los jóvenes que querían trabajar. Por tanto, pasaban más tiempo en la calle. Además, había una gran falta de información sobre el peligro de las drogas y lo que podía provocar. Y bueno, pues algunos de ellos fueron víctimas de esta situación social. Obviamente esto que te estoy contando forma parte de la problemática de barrios de este tipo, especialmente en esos años, pero también tengo recuerdos muy positivos de vivir en un barrio así, en un barrio con familias tan grandes y con familias de procedencias muy diferentes. Había algo en común en la mayoría de estas familias y es que no eran familias ricas, eran familias de clase trabajadora y clase muy humilde. Y la música estaba muy presente en la mayoría de familias. Yo recuerdo el flamenco, la rumba, la guitarra en la calle, la gente bailando, tocando música en la calle. Era algo pues casi que veías a diario. Entonces era un barrio muy animado, con mucho entretenimiento, mucha diversión. Por otra parte, teníamos en el barrio pues las tiendas típicas de barrio, la panadería, la carnicería, el bar de barrio, y había algo en común en todos estos negocios, en todas estas tiendas, y es que la mayoría de familias tenían una cuenta donde pues si no podían pagar ese día el pan, la panadera o el panadero apuntaba la deuda que tenía esa familia y a final de mes o cuando esa familia pudiera pagar, pues lo pagaba. Era una especie de financiación de pequeñas cosas, ¿no? Como puede ser comprar el pan todos los días o ir a comprar algo en la carnicería. Es algo que ya no existe, de hecho. Quizás te estás preguntando si la situación en el barrio ha cambiado. Y sí, ha cambiado para mejor. La situación ahora es mejor. Hay una nueva generación de personas viviendo. La importancia de la educación es más grande también. Las personas están mejor educadas, más formadas, tienen más información. También se pasa menos tiempo en la calle. Antes, pues como decía, muchos jóvenes no tenían trabajo, estaban todo el día en la calle y eso provocaba, pues bueno, que empezaran a experimentar con drogas, por ejemplo, o a entrar en no bandas, porque no había un problema realmente de bandas, pero pues había grupos un poco más conflictivos, etcétera, etcétera. Ahora es diferente. También en mi barrio en concreto, la parroquia, que es una parroquia, es una iglesia pequeña, también hace una gran labor porque ayuda a esos niños. Actualmente hablo, hoy en día, ayuda a niños quizá de familias un poco más desfavorecidas o de familias con problemas, les ayuda a ver otra realidad o hace excursiones con ellos, hacen viajes con ellos y es una forma de que estos niños que vienen de familias desfavorecidas puedan ver otra realidad. La verdad es que vivir en un barrio de este tipo te hace aprender muchísimo. Vivir allí tantos años me ha enseñado la importancia de la educación, de la formación, de la información, de conocer las cosas, de cómo cooperar, cómo
cómo poder solucionar conflictos con personas que son muy diferentes a ti o que son similares a ti, a ser creativo también, porque había familias, como digo, con muy pocos recursos que tenían que dar de comer quizás a 10 personas con un solo salario y veías la creatividad que tenían para cocinar, para gestionar, bueno, no sé, creo que vivir en un barrio así y tener esa experiencia te da un montón de habilidades para tu vida en general. Y en definitiva, bueno, aunque cuando era pequeño, cuando era un niño, muchas veces pensaba, me gustaría vivir en otro barrio donde pudiera ir a la calle, bajar a la calle y jugar al fútbol sin tener miedo, ahora con perspectiva pienso y me alegro mucho de haber nacido y haberme criado en ese barrio y haber vivido allí durante tantos años, porque como os decía, es una lección de vida y he aprendido muchísimo. Así que espero que hayáis disfrutado mi perspectiva y mi visión y mi experiencia de lo que significa vivir en un barrio en España y vivir en un barrio de estas características en ese momento. Pues contadme vuestra experiencia. ¿Vivís en un barrio? ¿Vivís en el campo? ¿Os podéis sentir identificados con lo que os he contado? Contadme un poco.